El invierno había llegado temprano ese año. El cielo se mantenía opaco, como si el sol se negara a brillar sobre aquellas tierras donde la pobreza se aferraba a los rincones más olvidados. El viento helado cortaba la piel como si tuviera intención, y los árboles desnudos parecían rezar al cielo por misericordia. La plaza estaba llena, no por celebración ni fiesta, sino por necesidad. Como cada año, las autoridades locales organizaban una subasta de servidumbre temporal. Hombres que, por falta de medios, se ofrecían para trabajar en las propiedades de los más afortunados, a cambio de comida, techo y la posibilidad de no morir de frío. Sara observaba desde lejos, sentada en su carruaje. No solía frecuentar aquel tipo de eventos, pero algo, no supo decir qué, la había llevado allí ese día. Desde la muerte de su esposo, había llevado una vida discreta, encerrada entre las paredes de la gran casa que ambos habían construido. Aunque aún joven, los años de matrimonio con un hombre mayor, y la viudez precoz, la habían llenado de un silencio que ningún té, libro o visita podía romper. Vestía de negro, como siempre, con la elegancia natural de quien no necesita joyas para imponerse. Mientras su cochero esperaba en silencio, Sara observaba el desfile de hombres con una mezcla de compasión y resignación. Hasta que lo vio. Era un joven. Delgado, pero fuerte. Sus ropas estaban limpias pero gastadas. No tenía la postura servil de los demás. Su mirada no era desafiante, pero sí consciente. Era evidente que no pertenecía a ese lugar, o no completamente. Cuando el subastador lo presentó, nadie ofertó. Algunos lo miraban con sospecha, otros con indiferencia. Entonces, con voz firme, Sara dijo: 50 libras. El murmullo recorrió la plaza como una ráfaga. Nadie se atrevió a ofrecer más. No porque fuera caro, sino porque nadie entendía que veía la viuda en aquel joven. El contrato se firmó rápido. Él subió al carruaje sin decir palabra, y ella tampoco intentó conversar. Pero en el silencio de ese viaje, una extraña calma se instaló entre ambos. En la casa, Sara le asignó un cuarto en la parte trasera, junto al jardín. Dijo que lo necesitaba para trabajar en los terrenos, quizás en la biblioteca si sabía leer. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Había en él algo que le resultaba incómodamente familiar. Como una herida que no dolía, pero no sanaba. El joven se presentó con voz baja: Tomás. No dio apellido. No explicó de dónde venía. Solo dijo que sabía trabajar y que no causaría problemas. Y cumplió. Los días pasaban con una quietud nueva. Tomás trabajaba con precisión y sin quejarse. Podaba las rosas, reparaba ventanas, organizaba los libros antiguos de la biblioteca. Pronto, Sara descubrió que no solo sabía leer, sino que tenía una formación más profunda que muchos nobles. Leía en francés. Tocaba el piano. Sabía cocinar. Pero más allá de sus habilidades, lo que más la inquietaba era la manera en que él la miraba, sin miedo, sin deseo apresurado, sin juicio. La miraba como si la viera. Una noche, tras una larga jornada de lluvia, Tomás tocó una pieza en el piano del salón. Sara, al pasar, se detuvo en la puerta sin hacer ruido. Aquella melodía la atravesó como un suspiro. Era una canción que su esposo jamás habría comprendido. Una canción que hablaba de anhelos, de ausencias, de todo aquello que ella creía enterrado. Los días se volvieron más suaves. Sara comenzó a conversar con él durante el desayuno. Le prestaba libros. Él, en cambio, arreglaba cosas que ella ni siquiera notaba que estaban rotas. Y en esa rutina extraña, nació algo. No fue un romance explosivo ni un deseo urgente. Fue una conexión sutil, tejida de gestos pequeños, como una bufanda que abriga más por lo que representa que por su calor real. Pero no todos los ojos eran ciegos. Los criados comenzaron a murmurar. Los vecinos, a comentar. Una viuda noble y un joven sin apellido, aquello era, en palabras suaves, un escándalo. Un disparate. Un error. Una tarde, mientras compartían el té frente a una chimenea encendida, Tomás la miró directamente. ¿Sabes lo que dicen?, preguntó. Sara no respondió de inmediato. Solo giró la cucharilla en su taza. Siempre dicen algo. No hay momento en que la boca ajena esté en silencio. Él asintió. Y entonces, con la misma calma con que había llegado a su casa, le dijo: Si eso te incomoda, me iré. Fue la primera vez que Sara sintió miedo desde que enviudó. No de quedarse sola, eso ya lo conocía, sino de perder algo que aún no entendía del todo. De perder una promesa. Una vida que no había planeado, pero que de pronto,
quería con desesperación. No, dijo, y dejó la taza. No te vayas. No por ellos. Él la miró, esperando algo más. Y entonces lo dijo todo sin decir mucho. Entonces me quedaré. No como jardinero. No como sirviente. Sino como lo que soy. Un hombre que te ha elegido. Días después, Tomás apareció con una carta. Se la entregó sin ceremonia. Léela cuando estés lista, dijo. Ella la leyó esa noche. Su verdadero nombre era Tomás Whitmore, hijo ilegítimo de un noble que nunca lo reconoció. Educado en un internado hasta que la muerte de su madre lo dejó solo en el mundo. Rechazó el apellido y la fortuna, prefirió la libertad y el silencio. Sara dobló la carta con cuidado, la guardó en su escritorio y nunca más mencionó su contenido. Para ella, Tomás no era un nombre, ni una historia. Era la presencia que había devuelto la luz a su casa. Los inviernos pasaron. Las voces del pueblo se apagaron, como siempre ocurre. La casa dejó de ser sombría. Las flores volvieron a crecer. El piano no volvió a sonar solo. Cuentan los que aún recuerdan esa historia que la viuda vivió feliz, no con un marido rico ni con joyas heredadas, sino con un joven que le habló con música, con respeto y con verdad. Porque a veces el amor llega de formas inesperadas. A veces, no se compra un hombre. Se rescata un alma. Y en ese rescate, también se salva a una misma. Era el conde Whitmore, padre biológico de Tomás. La visita fue breve, pero tensa. El conde no vino por afecto, ni por remordimiento. Venía porque los rumores habían llegado a la ciudad, y temía que el apellido que nunca quiso compartir se viera manchado por un escándalo campesino. Ofreció dinero. Una propiedad. Una vida discreta, siempre que Tomás se apartara de Sara y del ojo público. Tomás lo escuchó con calma. Sara se mantuvo al margen, en el umbral de la sala, sin decir una palabra. ¿Crees que puedes comprar la vergüenza que sembraste? Dijo el joven al fin. No intento comprar nada. Solo corregir lo que pueda. Entonces empieza por irte. Y esta vez, quédate lejos. El conde se fue sin protestar. Pero en su partida dejó algo más que su sombra, dejó una duda que Tomás no había sentido en mucho tiempo. ¿Y si su relación con Sara, por hermosa que fuera, la condenaba a vivir bajo una mirada constante de desprecio? Sara notó su inquietud. Lo conocía lo suficiente para ver cuando la duda entraba por la puerta aunque él no la llamara. No dejes que él se lleve algo más que su arrogancia, le dijo. No le des poder sobre lo único que nos pertenece, lo que sentimos. Tomás se acercó a ella. No la besó. No habló. Solo la abrazó con fuerza, como si la envolviera para protegerla de todo lo que no podía prometer eliminar. Días después, decidieron partir. Vendieron parte de las tierras, cerraron la casa con dignidad y se marcharon hacia el sur, hacia una villa junto al mar, donde nadie conocía sus nombres y donde las preguntas eran pocas. Allí, lejos de los ecos del pasado, comenzaron otra vida. La casa era modesta, pero llena de ventanas por donde entraba la luz. Sara comenzó a pintar. Tomás abrió una pequeña librería. Tocaban música por las tardes, caminaban por la playa, y los silencios dejaron de ser pesados. Eran los silencios de los que ya no necesitan explicarse. Nunca se casaron. Nunca lo creyeron necesario. Y sin embargo, vivieron como pocos matrimonios reales, con la certeza de haber elegido al otro, una y otra vez, incluso cuando todo decía que no debían. Los que los conocieron años después decían que entre ellos había algo difícil de describir. No pasión desbordante, ni ternura forzada. Algo más hondo. Como si se hubieran encontrado en otra vida y esta vez hubieran decidido quedarse. Dicen que, hasta el final, Tomás nunca volvió a tocar el piano como aquella noche de lluvia en la casa antigua. Y que Sara, antes de morir, pidió que no pusieran título alguno en su tumba. Solo su nombre, y una frase que Tomás escribió en silencio. A veces, el amor no se encuentra. Se reconoce.